Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al panel Proyectos desde la Academia Universitaria para los Archivos del Caribe y su interpretación. Las ponencias que formarán parte serán las de Gabriela Casuso, tras el rastro de una revolución de redentores y mártires, sobre el trabajo con las revistas culturales en los estudios de imaginarios. Gabriela es máster en estudios interdisciplinarios en América Latina, el Caribe y Cuba. Es estudiante de doctorado de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y es profesora de literatura caribeña en la misma institución. Gabriela en estos momentos se encuentra en una estancia doctoral en Noruega y yo estaré haciendo lectura de su ponencia. También contaremos con los trabajos de Carmen María Torres, proyecto de laboratorio sobre archivos culturales cubanos, esfuerzo por el rescate y la investigación de nuestra memoria cultural. Carmen es doctora en ciencias literarias, es vicedecana de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y profesora de literatura cubana de la misma institución. También contaremos con la participación de Yamil Evia con la ponencia Proyecciones docentes e investigativas para el Caribe del Fondo Bibliográfico Yolanda Wood. Yamil es también estudiante de maestría, es un maestrante de la Facultad de Artes y Letras, es profesor de Teoría de la Cultura y Apreciación Literaria en la carrera de Historia del Arte, de Apreciación del Arte. Y bueno, nos estará hablando sobre el Fondo Yolanda Wood. Yo daré entonces comienzo con la ponencia de Gabriela Casuso. Y para finalizar, yo estaré haciendo una breve presentación del boletín Socializarte y bueno, estaremos hablando también de su puesta en circulación. Entonces, dice, la ponencia de Gabriela Casuso. Las narrativas históricas, sociales e identitarias, definidas por los intereses y las particularidades de su época, pueden ser cuestionadas en la medida en que sea posible la revisión de una producción material coetánea. De ahí el interés que demuestran los estudios culturales por el trabajo con la prensa periódica. Las revistas culturales, en específico, han probado ser campo fértil para la búsqueda de construcciones imaginativas que fueron en primera instancia ignoradas o desatendidas. Así, en muchas ocasiones, la construcción historiográfica de una época resulta incompleta, parcializada, y las revistas son indispensables para contrarrestar los vacíos de nuestra memoria. Especial atención en el trabajo con la prensa periódica ha tenido el grupo y proyecto de investigación sobre estudios intermediales e imaginarios de la cultura cubana de la Facultad de Artes y Letras, dirigido por la doctora Astrid Santana Fernández de Castro. Con más de una década de trayectoria y numerosos resultados materializados en tesis de todos los niveles académicos, el grupo ha optado por las revistas culturales como una fuente privilegiada en el acceso a la imaginación colectiva mediada por el soporte físico y el proceso editorial. En los esfuerzos del proyecto se inserta la investigación de doctorado que guiará hoy la reflexión sobre las revistas culturales como fuente de estudio y las maneras en las que nos aproximamos a ellas. Se trata de una investigación en marcha que pretende profundizar los primeros acercamientos de una tesis anterior de maestría en estudios interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Esta se interesa en primera instancia por un tema que ha sido atendido en abundancia, sobre todo desde la historiografía, la relación entre las instituciones religiosas, en especial la católica, y la revolución de 1959 durante sus primeros años. Una exploración inicial mostraba una tendencia mayoritaria, aquella que centraba su atención en la tensión existente entre las dos entidades, seguida por una de menor representación que retomaba a sus olvidados acercamientos. No obstante, sobresalía la ausencia de trabajos que analizaran la visión subjetiva que de la revolución podía tener la Grey. Es decir, una búsqueda de qué discursos construían subjetivamente del proceso histórico que vivían, desde su particular cosmovisión, una construcción política mítica desde esos códigos.
Por tanto, nos interesaba la construcción imaginaria de la revolución y sus líderes mediante representaciones que asimilaran códigos religiosos del canon judío-cristiano. No quiero decir con esto que no existieran antecedentes. Con diversos grados de rigor académico podemos encontrar estudios, por lo general centrados exclusivamente en Fidel Castro, que comparan los valores morales cristianos con los del socialismo humanista, partiendo de la crianza en colegios católicos jesuitas del líder, aunque sin tener en cuenta la potencialidad simbólica que su figura, como máxima fuente de creación mitológica, ha tenido en la construcción de un imaginario nacional del proceso revolucionario. También ha sido atendida en este sentido la figura del Che Guevara, aunque desde una aproximación más popular, tratando el misticismo que lo rodeó, especialmente después de la divulgación de un grupo de fotografías de su cuerpo sin vida y la popularización en América Latina de la teología de la liberación. Quizás la aproximación más cercana al tema viene de los estudios de la retórica del discurso de Fidel Castro. Aunque esta vertiente también peca de ofrecer una perspectiva singular, brinda un par de las escasas investigaciones que reconocen no solo como una acotación, una contaminación del discurso cristiano en la construcción discursiva de la revolución, con Fidel como emisor, y sobre ese argumento sostienen sus conclusiones. Tal es el caso de la tesis de maestría de la Universidad de Buenos Aires, Fundación de la Memoria Revolucionaria, Cuba 1959-1962, de Ana Corrarello. En el panorama nacional destacan los trabajos de los filósofos María del Pilar Díaz Castañón, Ideología y Revolución, Cuba, 1959 y 1962, y Maximiliano Francisco Trujillo Lemes, El pensamiento social católico en Cuba en la década de los 60, que profundizan en el complejo entramado de las formas ideológicas del período. ¿Cómo acceder entonces a todo este tipo de discursos? ¿Cómo analizar la construcción de un imaginario de la revolución y sus representantes desde la perspectiva de los estudios culturales e imaginarios en relación a los cánones religiosos judío-cristianos, y que lo haga desde la postura colectiva de una variedad de emisores de los discursos textuales y visuales? Esta posibilidad la brinda hasta cierto punto la prensa como fuente. En mi caso, dos revistas culturales significativas de la época, Bohemia y La Quincena, orientadas hacia un público lector masivo, aunque con características, líneas editoriales y audiencias particulares, así como condiciones de conservación y digitalización opuestas. La elección de estas publicaciones en específico se debe a sus políticas editoriales, enfocadas en temas sociales que dan acceso a los intereses y subjetividades de la época, así como la abundancia de entrevistas y testimonios recogidos que enriquecen el estudio con una pluralidad de voces de alto valor para la indagación que se propone. Además, el contrapunteo entre una revista laica independiente y una formalmente religiosa adherida a una institución mendicante permitiría medir la extensión del fenómeno analizado y comparar las estrategias utilizadas en una y otra por colaboradores que tenían a menudo presencia en ambas. Al acercarnos a este medio, entendido desde los estudios de revista como objeto autónomo de investigación por derecho propio, emergen categorías y modelos metodológicos que enriquecen un análisis que ya el propio campo de los imaginarios sociales determina como interdisciplinar. En sintonía con lo que se ha denominado el giro material en este campo, la investigación del discurso se contextualiza a través de elementos como la política editorial y de producción, los actores editoriales, los colaboradores, sus intereses políticos y económicos, así como las tensiones ideológicas del periodo u otros elementos de la materialidad propia del formato. Por tanto, deben complementarse las perspectivas sociohistóricas y hermenéuticas, la primera, ante todo, para entender las estrategias puestas en práctica por el mediador, y la segunda para el análisis del discurso. Así, los números de enero de 1959 inauguran la investigación, coincidiendo con el triunfo revolucionario y la serie de cambios que trajo consigo, que catapultaron al nuevo gobierno y sus líderes a una posición protagónica de la vida política, social y cultural cubana.
Asimismo, el estudio se detiene en julio de 1960. El principal motivo para esta delimitación y el más objetivo es el repentino cambio de dirección en ambas revistas que significó en uno y otro caso el fin de la política editorial en relación a la revolución que se había seguido desde el triunfo. En el caso de Bohemia, se trató de la apresurada retirada del director de la publicación, Miguel Ángel Quevedo, quien decidió asilarse en la Embajada de Venezuela, aún en la sorpresa de tan inesperada y para muchos de los trabajadores de la revista incoherente actuación, tratándose de alguien que defendió a capa y espada desde los textos editoriales las resoluciones del régimen revolucionario. Los colaboradores publicaron una nota en la sección en Cuba que informaba de lo acontecido y de su firme convicción en la función social de Bohemia, por lo que a su cargo quedaba que ésta siguiera publicándose. No obstante, también dejaban claro que la política editorial definida por Quevedo, no solo de apoyo, sino también con un marcado carácter católico y anticomunista, debía ser reformada. Por su parte, la retirada, ahora en la quincena, la retirada del padre Ignacio Biaín de la dirección de la quincena fue menos sorprendente, aunque no menos polémica. Las motivaciones que llevaron al cambio de jefatura al frente de la publicación no han sido suficientemente aclaradas, anota Daniel Rodríguez Suárez. A pesar de la normalidad que la revista franciscana intentaba mostrar en sus páginas, las relaciones de la institución católica con el gobierno se deterioraban significativamente y el episcopado cubano, además de comunicar sus reservas, era más crítico de lo normal. Lo cierto es que, desde los primeros meses de 1960, la situación dentro del catolicismo cubano y la línea editorial de la revista franciscana comenzaron a mutar lentamente en posiciones más conservadoras, una postura que no representaba el padre Biaín, quien era respetado y valorado dentro de la dirigencia revolucionaria. Con su retirada, la política editorial tuvo un cambio significativo y muy notorio. Los ataques al comunismo como doctrina pasaron a ocupar un puesto preponderante dentro de la publicación. Ahora, esta política común de marcado carácter anticomunista, que remarcó una y otra vez, ahora se entenderá mejor por qué, es central para entender una de las aristas en acción relacionadas a ese imaginario religioso de la revolución que me propuse rastrear. Y aquí me detengo en el caso de Bohemia por tener ya resultados de investigación disponibles. Sucede que Bohemia veía reflejados en la nueva revolución gran parte de los valores que habían hecho suyos, como la publicación de mayor prestigio dentro de la isla, al igual que la revista cubana de mayor difusión en el exterior. Según ella misma reconocía, su apoyo era fundamental. Sin dudas, las primeras semanas de la Revolución Triunfante se caracterizaron por un ambiente de curiosidad y apoyo. Los héroes revolucionarios habían, primero que todo, derrocado a un odiado Batista y su ejército, lo que merecía el júbilo y el agradecimiento popular. No obstante, como apunta Trujillo Lemes, ya se discutían los términos ideológicos de su posible evolución, final de la cita, y la jerarquía religiosa no tenía problemas en reclamar para sí el espacio espiritual de la nueva Cuba. Además, el pensamiento católico estaba procurando, desde el protagonismo que había alcanzado en la lucha insurreccional, abortar toda posibilidad de evolución de este proceso hacia el marxismo, o por lo menos evitarlo con las limitadas armas con que contaba. El anticomunismo de la jerarquía, reflejado y estimulado en Bohemia por la dirección editorial de Miguel Ángel Quevedo, tenía un propósito ideológico, pero también geopolítico. Estados Unidos, en plena Guerra Fría, apoyaría un gobierno que respetara sus intereses inversos y cuyo anticomunismo estuviera claramente establecido. De ahí la importancia nacional del forcejeo ideológico en el periodo donde el discurso de Bohemia adhería a la joven revolución a una moralidad cristiana supuestamente en pugna irredimible con las acusaciones malintencionadas de alguna prensa internacional y del propio Batista, que aseguraba el carácter comunista del proceso que acababa de derrotarlo. A excepción de hoy, toda la prensa cubana se afanó en desmarcar el proceso cubano del comunismo, indica Daniel Rodríguez Suárez.
Bohemia declaraba su postura desde la segunda nota editorial de la primera edición de La Libertad, titulada Sin rodeos contra el comunismo, donde desmentía las acusaciones del antiguo régimen batistiano sobre el carácter comunista de la revolución. Según Augusto Montenegro González, nunca antes en la historia de Cuba la Iglesia había asumido con tanta vitalidad el momento histórico que se vivía. Buscó, de alguna manera, encarnarse en la realidad revolucionaria, apoyando los valores de inspiración cristiana o acordes con estos. En tal panorama, los primeros acercamientos al semanario habanero dan pruebas, desde un momento tan temprano como inicios de enero del 59, de un discurso que elabora un imaginario colectivo del proceso revolucionario y sus principales figuras desde códigos religiosos del canon judeocristiano. Esta construcción, que sin dudas convivía con otras no religiosas, presenta suficientes elementos y manifestaciones en la revista como para cobrar importancia en un análisis de la subjetividad colectiva del período. En una visión a priori, salta a la vista el conjunto numeroso de referentes visuales y lexicales, yuxtaposiciones, comparaciones gráficas y textuales, entre otros elementos que vinculan a la nueva revolución triunfante con el universo espiritual con el que gran parte de la ciudadanía cubana recepcionaba y construía su realidad. La selección de términos lexicales y visuales no puede ser interpretada como casual. Es notablemente recurrente, sobre todo en las 3 ediciones de La Libertad, la yuxtaposición de integrantes de las filas revolucionarias y símbolos religiosos. Para culminar, una acotación sobre la representación de la figura de Fidel Castro en la revista, quien es retratado junto a un crucifijo o dispuesta su foto junto a uno, con el proceso de composición de la página, o siendo escuchado por miembros del clero recibido en las ciudades por las que atravesaba de camino a La Habana. De igual manera, la foto en Colombia con la paloma al hombro se acompaña de un subtítulo que señala su carácter simbólico y el entusiasmo devocional del pueblo. ¿Okay? Hasta aquí la presentación. Le doy entonces la palabra a Carmen María Pérez. Muchas gracias, Claudia. Bien, hubo un pequeñito cambio en el título porque lo que voy a presentarles hoy es simplemente ideas para la elaboración de un proyecto que todavía no ha acabado de tomar cuerpo oficialmente, pero que está pensado y justificado de la manera en que yo se los voy a presentar hoy. Hace un tiempo comencé a investigar sobre los textos poco conocidos de Dulce María Loynaz, publicados como crónicas en los periódicos habaneros del pasado siglo, dígase Excelsior y El País, entre 1954 y 1955. Pude constatar los escasos textos críticos sobre ellas, donde destacan el escrito por Eusebio Leal en 1987, recogido en la valoración múltiple hecha por Casa de las Américas en el año 91, y el concebido por Luisa Campuzano, aparecido en la revista Casa de las Américas en el 95, y luego reproducido en el libro Las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios, del 2004, y publicado como prólogo en una selección de dichas crónicas loynazianas hechas por la investigadora, titulado Crónicas de ayer, de 2017. Por otro lado, fue inmensamente difícil acceder a las crónicas en su totalidad, en la que encabeza la primera de las series de textos que aparecieron durante un año semanalmente, aunque no fueron las únicas crónicas que escribió Loynaz. Se hace un estudio por la propia autora donde el estilo loynaziano de la importancia y la historia del cronista social en las publicaciones periódicas cubanas, además de esbozar puntualmente aquellas características que no deben faltar en el desempeño de la labor, son cruciales. Loynaz recrea luego, en alternancia de tiempos recreados desde su lectura del pasado, crónicas que tuvieron que ver con momentos importantes de la cultura cubana y que deben ser recordados junto a la recreación del autor que los dio a conocer. Mientras más me adentraba en las originales crónicas intertextuales, otras preguntas asaltaban mi curiosidad. ¿Qué motiva a una escritora como Dulce María Loynaz, en una década fructífera de su escritura creativa, a investigar y recordar, memorar y archivar en su presente, si se quiere, un pasado de 50 años antes? ¿Qué se publicaba en ese entonces en las revistas o periódicos de la década de los años 50 en Cuba? En aquella época entonces había cronistas mujeres.
qué tipificaba la crónica social o no en las publicaciones, cuáles eran los intereses culturales que se promovían y con los que Loynaz dialoga directa o indirectamente. Nada de esto era posible conocerlo a través del rescate de las crónicas loynazianas publicadas en forma de libro por Letras Cubanas y Ediciones Loynaz, el mencionado libro del año 2017, y poca información general aparece sobre el tema en la historia de la literatura cubana, donde se guarda breve espacio a la presentación de la crónica del momento. La necesidad investigativa me llevó a pensar, en la gran deficiencia de información que poseemos actualmente para aquilatar muchas veces, como la investigación que acabamos de oír hace un momento, los procesos culturales de un tiempo pasado, como la primera mitad del siglo XX, sin tomar en cuenta la impronta de las publicaciones periódicas, que justo en aquel entonces fueron cruciales en la intervención, divulgación y debate de asuntos literarios, musicales, plásticos, artísticos y culturales en general. Más allá de la importante labor que se ha llevado a cabo de digitalización de algunas de las revistas culturales trascendentales para la cultura cubana del siglo XX, como Social, Carteles, Revista de Avance o todas las publicaciones previas al Grupo de Orígenes o Lunes de Revolución, existe un lugar al alcance de todos con la adecuada organización necesaria para el investigador, donde se pueda acceder libremente al mundo de los archivos que hoy se deterioran progresivamente y muy lamentablemente en los cada vez más intrincados y complejos para acceder a anaqueles de algunas bibliotecas. De este modo, un sueño entonces comienza a tomar forma. Como antecedentes, en nuestra Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana podemos decir que hay ya una tradición de rescate cultural de las publicaciones periódicas y de archivo en general. Investigaciones publicadas como libro, véase aquí 3 ejemplos de las investigaciones del doctor Leonardo Sarria Mucio. 2 de ellas han obtenido, o dos de estas publicaciones obtuvieron un premio Academia hace 2 años y la última ha obtenido el premio de la rectora Obra Científica de la Universidad de La Habana. Y también la doctora Elina Miranda Cancela, en su labor de rescate en archivos de los materiales de Laura Mestre, ha obtenido igualmente el premio Academia de Ciencias de Cuba por su investigación. También la labor llevada a cabo por la doctora en Ciencias Astrid Fernández de Castro, tutora de la investigación que acaban de escuchar, frente al proyecto Grupo de Investigación que estudia las mediaciones discursivas y la representación de imaginarios sociales en la cultura artística cubana, en la literatura, el cine, las artes visuales y las revistas culturales, ha amparado diversas tesis de diploma que aportan a las actualizaciones sobre las perspectivas de revistas y actualmente se desarrollan pesquisas para licenciatura, maestría y doctorado que se relacionan con estos perfiles de trabajo. Algunas de las tesis defendidas que lamento mucho no haber podido poner una mejor presentación para que se puedan distinguir mejor, pero por ejemplo citamos figuraciones del cine a través de la poesía en la revista Cine Cubano, representaciones del escritor en la revista La Gaceta de Cuba, representaciones de la imagen latinoamericana en la revista Conjunto de Casa de las Américas o representaciones de la cultura europea en la revista Casa de las Américas. Desde otra mirada, como el desarrollo de la visualidad, la crítica y las artes plásticas, se ha trabajado también el legado de las revistas culturales. Encomiable el trabajo de la doctora Luz Merino Acosta con los resultados de investigación aparecidos en estos 2 libros, Espacios Críticos Habaneros y Mañash Crítico de Arte, que rescatan tanto el trabajo de la crítica en aquella maravillosa década de 1950 o una de las investigaciones más completas que existen hoy sobre toda la crítica de arte llevada a cabo por Mañash y aparecida en diferentes momentos, en diferentes etapas de su labor escritural. También destacan tesis de diploma y maestría, tutoreadas en parte por la doctora Luz Merino Acosta, pero también otras investigaciones que han sido
ejercicios de grado para la maestría de Historia del Arte, como por ejemplo el trabajo con vida universitaria, revista y acontecer, acercamiento al devenir cultural universitario entre 1950 y 1970, o semiotas, feministas, antropólogos, el análisis fílmico en la revista Cine Cubano durante el periodo del 2006 al 2015. Junto con esto, también podemos ver algunos de los ejemplos de otros trabajos como Arte, Teoría y Crítica Latinoamericanos en las revistas culturales cubanas del siglo XX, estudio de la revista Estudios Afrocubanos, la fotografía en la revista Social o la imagen de una revista Acercamiento a la visualidad del arte cubano. Por otro lado, la Cátedra de Lengua y Cultura Gallegas, también de nuestra facultad, incentiva la investigación de archivo de la memoria gallega en Cuba y recientemente ha tutoriado trabajos que rescatan figuras gallegas importantes en publicaciones periódicas o rescatan la publicación en sí misma, como los dos ejemplos que tenemos acá. Uno, la representación de la tierra gallega a través de los cuentos de la escritora María de Lluria en las revistas cubanas Bohemia y Social, en el periodo de 1920 a 1928, y el estudio editorial de la revista cultural Suevia. Esto es solo un primer acercamiento a los antecedentes. El posible archivo sobre todas estas investigaciones puede ser aún mayor. Entonces, luego de todo el levantamiento, constatamos una vez más la enorme trascendencia y el tamaño del material sobre nuestra cultura que se encuentra en revistas y publicaciones periódicas a las que cada vez nos cuesta más el acceso. Para el investigador futuro, en un futuro inmediato o mediato, el diálogo entre la investigación y el archivo podría ampliar significativamente el trabajo propuesto sobre estos temas y ampliar también de cierta forma la memoria. Es que entonces finalmente nos proponemos la idea de que exista un laboratorio de archivos culturales cubanos. Luego de imaginar y amasar tiernamente un sueño, toca entonces darle forma, vida y utilidad. Y para eso hemos pensado en este concepto. Como objetivo general, el laboratorio se propone generar un conocimiento cultural presente en diversos materiales que forman parte o intervienen en los procesos culturales cubanos dentro del devenir de los diferentes periodos historiográficos. Y como objetivos principales se propone compilar, archivar, indexar materiales de archivo como revistas, pero no solo revistas, también textos, imágenes, archivo sonoro, para facilitar el trabajo de la investigación, junto a la movilización de nuevas rutas de abordaje de temas relacionados con la cultura cubana o la actualización y profundización en conceptos como género literario, problemas estéticos, periodos culturales que resulten de las investigaciones que se desarrollen. El trabajo que pensamos se va a organizar y desarrollar en dos fases principales. Primeramente, en la organización de archivos que sustenten y complementen investigaciones en curso, es decir, digitalización e indexación de un material objeto de estudio que sirva de apoyo a los objetivos particulares del trabajo que se desarrolla en la actualidad. El anterior es uno de ellos, que sirva de apoyo a los objetivos particulares del trabajo y que también comience a conformar un archivo que quedará en acceso abierto junto a los informes de investigación en diálogo constante para quien tenga acceso a ellos, luego de una vez terminados. Una segunda fase comprenderá también el reservorio tanto de las investigaciones anteriores que he estado comentando como de materiales de archivo utilizados y organizados según la perspectiva empleada. Este archivo puede ir a su vez enriqueciendo también otras investigaciones de diploma, maestría o doctorado y a la vez ser un espacio virtual para la consulta de un material diverso que ampliará su almacenamiento de revistas o publicaciones periódicas a otro tipo de material. La archivística es ya en los momentos actuales una ciencia instituida que se va actualizando, así como se actualizan y regeneran las posibilidades en el acelerado mundo digital de hoy. Las tres funciones fundamentales del quehacer archivístico, conservar, describir y difundir, se cumplen de alguna manera en estos presupuestos y se abre además la posibilidad para nuevas formulaciones en el futuro. También como trabajo interdisciplinario, la archivística se enfrenta en el momento actual a nuevas tareas y los especialistas de la rama serán un pilar importante para el trabajo que se propone el proyecto.
Una función del archivo cultural es garantizar que se conserven los datos improbables, es decir, aparentemente inútiles para una futura información posible según las teorías de la información, y de ahí el reto para pensar la arquitectura de este posible espacio virtual que se llamaría Laboratorio de Archivos Culturales Cubanos. Por último, quería compartir justamente las investigaciones que en este momento se están desarrollando dentro de la Facultad de Artes y Letras. Este es el primer ejemplo que tienen acá, es una investigación para el ejercicio de culminación de estudios que tiene que ver con La Habana Cultural y el análisis de las representaciones de la ciudad ante su apertura al turismo internacional en los números iniciales de la revista Opus Habana, pero también hay dos investigaciones en curso que continúan la investigación iniciada como culminación de estudios amparadas por la Cátedra de Lengua y Cultura Gallegas. Además de eso, tenemos las dos investigaciones que les quise también compartir los objetivos particulares o generales, disculpen, de las mismas, que se presentan dentro de la maestría, que se desarrollan y se presentarán para su culminación dentro de la Maestría de Estudios Cubanos, Literatura, Lengua y Cultura. Específicamente uno trabajando la crítica cinematográfica cubana anterior a la creación del ICAI en Cuba, y otro que trabaja específicamente la presencia de las literaturas no hispánicas europeas y su recepción crítica en la revista El Fígaro durante las dos primeras décadas de la República. Además de eso, tenemos dos investigaciones doctorales, acabamos de tener los resultados parciales de una de ellas, el texto que nos acaba de leer Claudia, y otro que tiene que ver con otra zona también importante de archivo, y es la presencia de la poesía de circunstancias escrita en álbumes, abanicos y coronas durante el siglo XIX cubano, que también la tendremos más adelante. Ya. Y finalmente, como investigación postdoctoral, bueno, volvemos a nuestro punto de inicio en mi presentación, y es justamente la investigación que aborda las crónicas de Dulce María Loynaz, sus contextos y su poética prosística, que tiene como objetivo determinar, caracterizar los abordajes del tiempo pasado y la memoria desde una reconstrucción y construcción de la crónica desde la perspectiva loynaziana en las series publicadas en el periódico El País y en el periódico Excelsior en el periodo de un año, desde 1954 hasta 1955. Entonces, muchas gracias. Continuamos entonces con la presentación de Yamil. Bueno, para irle un poco comentando en lo que hago de la presentación, la propuesta viene siendo un poco darle visibilidad al proyecto de la Biblioteca de Yolanda U, que es un repositorio bibliográfico especializado fundamentalmente en arte caribeño, y también un poco que transmitir la experiencia del Departamento de Historia del Arte en lo que es la gestión y manejo de este volumen de información, con el fin de ponerlo al servicio de la investigación académica. El fondo surge en principio a causa de una necesidad y una oportunidad. En este caso la necesidad fue la limitada información, que muchas veces la limitada información y la dispersión de esa información que muchas veces existe o a la que se debe enfrentar el investigador cuando acomete un tema sobre arte y cultura caribeña. Y la oportunidad, bueno, fue precisamente la donación de una importante colección bibliográfica por parte de la profesora Yolanda Ud al Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras en finales de diciembre del año 2021. A partir de aquí, los principales objetivos que trazamos para la biblioteca es justamente incentivar las investigaciones sobre el arte y la cultura caribeña y latinoamericana, y generar también un valor científico sobre estos estudios, pues precisamente mientras mayor y mejor sea el acceso a la bibliografía, entonces las investigaciones serán menos propensas a navegar, digamos, que en la especulación. ¿Qué podemos, a partir de aquí, bueno, la gestión del fondo ha transitado por diversas etapas
donde partimos de la donación de materiales realizados por la profesora Yolanda U, asesoramiento para la concepción de la estructura del fondo y para la construcción de su base de datos, análisis estadísticos del fondo, catalogación de los materiales, gestión del espacio inmobiliario para la organización de los materiales, inauguración de los servicios de la biblioteca y, por supuesto, siempre las proyecciones futuras de este fondo bibliográfico que constantemente o de manera sistemática son repasadas a partir de reuniones que realizamos en el departamento mensualmente. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el fondo? Bueno, un volumen de más de 3.000 materiales solo si tenemos en cuenta los materiales impresos. Pues también tenemos un importante reservorio de materiales digitales que ya han sido, que se encuentran almacenados en CD o DVD, y también tenemos todo lo que es diapositiva de plástico. A partir de aquí establecimos toda una serie de clasificación donde podemos encontrar arte del Caribe con más de 1.500 materiales, arte cubano con 650 materiales, bibliografía de corte general como pueden ser bibliografía metodológica, temas sobre historia, sobre filosofía, 165 materiales, arte latinoamericano 164, literatura latinoamericana y caribeña 381 y bueno, general vendrían siendo 277 materiales. Hay una preponderancia o se privilegia en este fondo al arte caribeño, donde sobre todo hay un mayor número de materiales bibliográficos sobre el Caribe hispano insular, pero también existe una representación que podríamos considerar satisfactoria de lo que es el Caribe francófono, también del Caribe anglófono y quizás ya en menor medida lo que viene siendo el Caribe holandés. Si hacemos el desglose ya no solo por regiones sino por países, vemos que Cuba es quizás quien se privilegia en el fondo, pero tenemos también muchísimos materiales sobre Puerto Rico, sobre República Dominicana, pero también sobre Jamaica, sobre Haití. Martinica también es una gran noticia. Yo creo que dentro de este fondo bibliográfico muchas veces tenemos muy poco acceso a todo lo que es el Caribe francófono, y en ese sentido la presencia de Martinica y Guadalupe dentro del fondo tiene una presencia, digamos que relevante, significativa en relación a aquellos materiales respecto a estas dos áreas con las que podemos encontrarnos en cualquier otra biblioteca. Martinica representa, por ejemplo, el 3% del fondo, que en principio parece pequeño, pero estamos hablando de más de 100 materiales sobre Martinica. De la misma manera podemos hablar de Guadalupe, que son alrededor de un 2%, que pudiera parecer poco, pero son más de 50 materiales respecto a esta área. Y recuerden que en este caso solo estaríamos hablando de materiales impresos, sin tener en cuenta todo lo que pueda haber en diapositiva de plástico y todo lo que hay almacenado de manera digital en CD o DVD. A partir de aquí les traigo una muestra acerca de aquellos materiales que podemos encontrar. En principio hemos procesado catálogos, revistas y libros, y tenemos una representación de importantes materiales referentes, por ejemplo, a grandes exponentes de la creación artística en el Caribe, como puede ser Antonio Martorell, como puede ser Jaime Colson, pero también tenemos libros y catálogos de corte temático donde podemos encontrar materiales respecto a la pintura de Martinica, o en este caso a la arquitectura colonial, o también catálogos referentes a importantes exposiciones extranjeras que se han realizado sobre arte caribeño, como es el caso de el catálogo que se encuentra, no voy a pronunciar el nombre porque está en alemán, pero es el catálogo que se encuentra a la derecha en la parte superior de la pantalla. O también un importante tenemos, gracias a una donación también de la profesora Ida, tenemos acumulado un importante reservorio de la revista Atlántica, que es una revista, en este caso del CAN, que se encuentra en Canarias, pero que ha tenido vínculos muy cercanos con todo lo que es la producción artística del Caribe y de Latinoamérica. Ahora,
cómo ha manejado todo este repositorio, todo este reservorio de información, el Departamento de Historia del Arte, fundamentalmente a través de 3 acciones, que son la colaboración con otras instituciones, la capacitación del personal del propio departamento para el manejo de los materiales y también con el vínculo, a través del vínculo activo de los estudiantes con este repositorio de información. A partir de ahí, con respecto a esas alianzas interinstitucionales que hemos establecido, podemos contar con la colaboración del ISDI en todo lo que fue el planeamiento del espacio donde el archivo debía ser colocado, donde no solo nos ofrecieron vistas en planta, sino también modelados en 3D y imágenes incluso del fondo a escala humana. Y por otro lado, tuvimos un asesoramiento por parte del Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes que colaboró o ayudó para definir la estructura del archivo, determinar el sistema de clasificación para la recuperación de los materiales en el archivo, recibir instrucciones sobre las características del mobiliario y las condiciones ambientales idóneas en las que se debían encontrar estos materiales y por supuesto seleccionar el software para la conformación de la base de datos y definir los diversos campos para la catalogación de los materiales. Y en este sentido una capacitación por parte de los propios integrantes del Departamento de Historia del Arte en lo que es la construcción de una base de datos digital que se encuentra a disposición del público en la propia página web de la Facultad de Artes y Letras, que pueden entrar ahí, descargar el Access y pueden realizar cualquier tipo de consultas y saber cuáles son todos esos materiales que al menos se encuentran hasta este momento catalogados dentro del fondo, que en estos momentos se encuentran ya catalogados y registrados alrededor de 1.500 materiales. Cuando se realiza o se efectúa la búsqueda, la manera en que se recupera es precisamente a través de estas fichas o tarjetas que te va brindando información precisamente acerca de el material solicitado, brindándote información como quién es el autor, cuál es la fecha, el país de publicación, la temática en este caso que aborda el material. Y por otro lado, esa capacitación también devino en la construcción de un documento de proyecto donde se establecen o sistematizan todas las acciones y actividades que lleva adelante el departamento con respecto al fondo, ya esas acciones ya sean técnicas o sean en este caso de promoción, donde incluso queda establecido cuál ha sido o cuál es el costo del proyecto de la Biblioteca Yolanda U. ¿De qué manera hemos implicado a los estudiantes? Bien, en los procesos de catalogación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo justamente de desarrollar habilidades de registro, de extracción de la información, como esa primera capacidad o habilidad que ellos deben tener, sobre todo para comenzar a identificar temas de investigación a partir de este proceso de registro. Y por supuesto en lo que viene siendo la construcción del archivo mismo, ¿no? Los procesos de construcción del archivo y de clasificación para poder recuperar los materiales en ellos. También el fondo ya se ha puesto a disposición de las asignaturas de Arte Caribe 1 y Arte Caribe 2, donde ya los estudiantes tienen que consultar los materiales del fondo para darle solución o desarrollar seminarios en este caso de la propia asignatura, y además se han realizado podcasts acerca de algunos de los materiales del fondo y se han colocado en un canal de YouTube que el departamento habilitó para ello. Y a partir de aquí también hemos vinculado a los estudiantes con el fondo a través de la propia actividad investigativa. Desde el año 2023, yo les traigo solamente una muestra representativa, pero desde el año 2003 de manera sistemática ya han habido muchos temas de investigación que se han tenido que necesariamente acercar al fondo para la consulta de material bibliográfico, que en este caso uno de ellos es el cuerpo masculino negro, desnudo en la fotografía artística del Caribe, de Gabriela Pérez. Alejandro Marcos son las representaciones de la masculinidad hegemónica en la fotografía contemporánea del Caribe hispano insular.
Lucía Bordón en 2024, Identidad, Cultura y Contemporaneidad, una mirada al arte bahamés a través de las exposiciones nacionales. Y en este año se encuentra en proceso la investigación de Amélie, la relación entre la obra fotográfica del artista puertorriqueño Héctor Méndez Caratini y Cuba. Ya para finalizar, presentar sobre todo las proyecciones y futuras y las pretensiones que se tienen con respecto al fondo que proponemos, o lo que se quiere es bien darle continuidad a esa actualización de la catalogación de los materiales del fondo hasta ahora no catalogados, sobre todo aquellos materiales que son digitales y aquellas diapositivas de vídeo. El crecimiento del volumen del archivo será orientado principalmente hacia aquellas áreas del arte y la cultura latinoamericana y caribeña de presencia más limitada al interior del fondo, y bueno, la creación ya un poco más a futuro de un repositorio digital del fondo. Queremos digitalizar todos los materiales que podamos del fondo para ponerlos a disposición de manera online. Entonces, hasta aquí, muchas gracias. Bueno, ahora para culminar el panel vamos a presentar el último número del boletín Socializarte. Voy a hacer una breve caracterización de la revista y bueno, también presentarles, como les dije, lo que fue su último número. Me parece oportuno entonces iniciar esta intervención con las preguntas formuladas por Mabel Moraña en Revistas Culturales y Mediación Letrada en América Latina. ¿Qué colocación adquieren los discursos culturales que las revistas diseminan, proponen, implementan? ¿Cómo regular la función que el locus de enunciación está llamado a desempeñar en los intercambios ideológico-culturales en el contexto de la globalidad? ¿Cómo construir una territorialidad cultural para América Latina que sea específica, sin ser cerrada ni autorreferencial, que admita flujos culturales y migraciones discursivas sin convertirse en tierra de nadie? ¿Cómo hacer la política sin ser sectaria, ni conservadora, ni fundamentalista? ¿Cómo lograr que sea dialógica, incluso polifónica, sin caer en un campo babélico donde Calibán solo pueda seguir balbuceando en la lengua del amo? ¿Cómo integrar los flujos de lo latinoamericano hacia otras inserciones geoculturales y a la vez incorporar otras culturas sin sentirse necesariamente deglutida, desnaturalizada o recolonizada? Estas preguntas acosan, en el mejor sentido del término, a todos aquellos que se enfrentan al desafío de construir y posicionar publicaciones seriadas de carácter artístico y con sello académico. Del posicionamiento frente a estos cuestionamientos depende, en buena medida, el impacto cultural de una revista, porque no debemos olvidar que una publicación como esta es siempre una mediación cultural con una marcada función educativa, ya que, como nos recuerda Moraña, filtra relatos de identidad y traza vínculos entre el campo cultural y sus afueras. Estas son las preguntas que el equipo de Socializarte ha asumido como fundamento para levantar los cimientos y proyectar el futuro de esta joven publicación. Socializarte surge como una iniciativa del Grupo de Trabajo Arte Antihegemónico y Resistencia Cultural asociado a la Red Académica Claxo y organizado desde el Departamento de Historia del Arte. Como parte de la identidad editorial de la revista, debemos decir que se estructura en secciones definidas y voy a aprovechar entonces este momento para hablarles un poco de lo que fue el último número. En primer lugar, contamos con la sección Revisitaciones, que está dedicada entonces a recuperar textos de autores ya consolidados, seleccionados por su relevancia para las líneas temáticas de cada número, y su inclusión no es casual, sino estratégica, pues siempre va a permitir un diálogo entre el presente y la historia intelectual. En este número específico se contó con el texto de Lázara Menéndez, Belkis Jayón Manso, Entre sensibilidades heterogéneas, en donde se analiza sobre todo el diálogo de Belkis Jayón con las cuestiones relacionadas con la tradición pictórica. En la sección de artículos se reúnen ensayos orientados a la construcción de una epistemología crítica que permita pensar los discursos artísticos de la región desde voces que reconocen y celebran su singularidad histórico-cultural.
En este número, los textos han sido tejidos alrededor de problemáticas vinculadas al discurso de género en consonancia con la celebración de la 15ª Bienal de La Habana, lo cual ofrece un contexto propicio para repensar la producción simbólica desde las márgenes epistémicas y políticas. Destaco en este sentido el ensayo de Laura Bravo, Historias por escribir, cuestiones sobre género en 5 aportaciones a la historia del arte en Puerto Rico. En este texto, Bravo no solo visibiliza prácticas artísticas desde una perspectiva de género, sino que además legitima formas de creación que han sido tradicionalmente asociadas al espacio engañoso de lo femenino, ese territorio históricamente vinculado al silencio, a la emocionalidad no racional. Sin embargo, en las manos del artista que Bravo, de las artistas que Bravo analiza, esos códigos preteridos, el bordado, el objeto cotidiano, la intimidad, se transforman en mecanismos de restauración de la voz, de liberación epistémica y ontológicas. Lejos de perpetuar la marginalidad, se convierten en estrategias de enunciación crítica cargadas de agencia simbólica. Asimismo, el ensayo de Emilia Quiñones Otal, la obra de Anaida Hernández, Exploración de la violencia de género en América Latina, a través de el análisis de esta artista puertorriqueña, Quiñones Otal subraya cómo el arte puede convertirse en testimonio, denuncia y resistencia frente a la violencia sistemática ejercida sobre los cuerpos feminizados. La práctica de Anaida Hernández no se limita a representar la violencia, la desestructura, la expone y la inscribe en una poética del trauma que, sin caer en la estetización del dolor, proclama una rebelión visual y política. Una de sus piezas más emblemáticas, titulada PRR, siglas que evocan simultáneamente Puerto Rico y el verbo resistir, además de esa tríada de poder, rebelión, resistencia, condensa esta apuesta artística por el poder de la imaginación como archivo vivo, como espacio de memoria y trinchera de lucha. Asimismo, está la sesión de reseñas, donde siempre se selecciona una exposición que merece ser visibilizada, y en este caso se contó con la reseña de Isabel Alpizar Rivero, que reseñó una exposición igualmente de la 15ª Bienal de La Habana, La tradición se rompe pero cuesta, presencia de la mujer caribeña en la Bienal de La Habana. Y en esta, Isabel no solo enuncia las obras que emprenden la exposición, sino sus valores y la importancia que adquiere la exposición y la valoración de todas estas obras en su conjunto. La entrevista, entonces, que es la otra sección de la revista, busca situar sobre todo la publicación en su presente mediante el diálogo directo con artistas. Las obras de estos creadores, además, nutren la visualidad de cada número. Esto va a ser fundamental, además, para entender socializarte como un objeto, también como obra de arte. Este número cuenta con la entrevista a la artista puertorriqueña Elsa María Meléndez, que también participó en la 15ª Bienal de La Habana, y es una oportunidad para acercarse a la obra de esta artista y además a los contextos de producción del arte en la isla boricua. No me quiero extender mucho más, pero sí me gustaría señalar, porque como Revista al Fin es un trabajo en equipo y quiero hablar de socializarte no solamente recogiendo textos que son crítica de arte, sino también la revista como un objeto artístico. Como pueden ver, hay un trabajo maravilloso en la revista donde se están combinando las fotografías del trabajo del artista entrevistado con todo el texto, y esto se debe sobre todo al trabajo de nuestro diseñador Alexis Rodríguez Díaz Cabezas, que ha hecho un trabajo realmente maravilloso. Entonces, nada, ¿qué tipo de conocimiento vamos a encontrar aquí? Sobre todo, destacar la figura del historiador del arte, no solo como académico, sino como mediador cultural. Este número, por ejemplo, cuenta con los ensayos Curar no es coser, no es cantar y coser, de Hilda María Rodríguez Enríquez, que reivindica la curaduría como práctica profesional y teórica de alto impacto, o el artículo de María de las Nieves Falsfors, el papel del historiador del arte como investigador de la situación del artista visual en República Dominicana, donde está visibilizando sobre todo el papel del historiador del arte frente a los retos que ha dejado en el campo artístico e intelectual la pandemia, la COVID-19.
Socializarte entonces no se limita a presentar tendencias estéticas o autores, también busca visibilizar marcos teóricos y epistemológicos desde los cuales pensar la creación artística en clave regional. En este sentido se ancla los estudios decoloniales, especialmente en la crítica a esa tríada fundamental que es la colonialidad del saber, del poder y del ser. Entonces, nada, ya estamos trabajando en el próximo número. Tenemos pensado sacarlo en septiembre y también estamos pensando en otras posibilidades, por ejemplo, hacer un número dedicado a Haití. Tenemos muchísimas ideas y muchas ganas de seguir trabajando. Aquí está la profesora Quirenia, que es además la cabeza detrás de todo este proyecto, y nada, muy felices de seguir trabajando. Muchas gracias. Nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario.